¿Te diste cuenta del problema? En 2011, astrónomos del Caltech anunciaron uno de los descubrimientos más extraordinarios de la historia. Habían encontrado agua, pero no en un río, no en un planeta, no en un cometa. La encontraron flotando en el espacio profundo, a 12.000 millones de años luz. Una reserva de vapor de agua tan grande que equivale a 140 billones de veces el agua de todos los océanos de la Tierra combinados. Agua, en los cielos, literalmente arriba. Sin embargo, hay un texto que tiene más de 3.000 años que dijo exactamente eso, con palabras tan simples que un niño las puede entender. Pero aquí está el problema. Los dos grupos que deberían hablar de esto, los creyentes y los científicos, llevan décadas ignorándose mutuamente. Y ninguno de los dos te está contando la historia completa. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Al final de este video, te voy a mostrar la conexión que ninguno de los dos bandos quiere ver. Y cuando la veas, no vas a poder dejar de verla. Para entender de qué vamos a hablar, necesito llevarte a una región del mundo que existió hace 3.000 años. Mesopotamia, Egipto, Canaán. En ese mundo, las culturas más avanzadas de la humanidad, sin telescopios, sin satélites, sin física cuántica, describían el cosmos de una manera muy específica. Un disco de tierra, rodeado de agua, con una bóveda sobre ellos, y más agua sobre esa bóveda. No porque se copiaran entre ellos, sino porque todos describían la misma estructura. Génesis 1, versículos 6 y 7. Dios dice: Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Luego, separó las aguas que estaban debajo de la bóveda de las aguas que estaban encima de la bóveda. Dos grupos de agua, uno abajo, uno arriba, una estructura en el medio que los separa. No es poesía vaga, no es lenguaje figurativo. Es una descripción estructural, y el término hebreo que se traduce como bóveda, raquia, era entendido en su cultura como una estructura física real. Lo documenta el Dr. John Walton, profesor de Antiguo Testamento en el Wheaton College. El texto no dice que esto sea una metáfora. Sin embargo, durante los últimos 2 siglos, muchos lectores modernos decidieron que tenía que serlo. Porque si era literal, chocaba con lo que la astronomía moderna decía que era el universo. Así que las aguas de arriba fueron reinterpretadas, rebautizadas, borradas en la práctica sin borrarlas del texto. Pero entonces llegó 2011, y algo cambió. Lo que encontraron los científicos del Caltech no era exactamente lo que dice la Biblia. Era algo más, grande, y más raro, y cambia todo lo que creías saber sobre esta conversación. En 1992, un meteorólogo del MIT llamado Reginald Newell publicó algo que nadie esperaba. Había detectado corrientes de vapor de agua en la atmósfera, en los cielos, que podían transportar hasta 15 veces el caudal del río Mississippi. Los llamó ríos atmosféricos, ríos en el cielo. El New York Times los describió con esas palabras exactas en 2021. La NASA tiene modelos completos de cómo se comportan. Pero eso es solo la parte baja del cielo. Más arriba, en la mesosfera, a 80 kilómetros de altitud, están las nubes noctilucentes, las más altas que existen, compuestas de cristales de hielo. Agua literal en el límite del espacio visible. Y luego está el descubrimiento de 2011. El equipo liderado por Matt Bradford en el Caltech publicó en el Astrophysical Journal la detección de la mayor reserva de agua jamás encontrada, en torno a un cuásar a 12.000 millones de años luz, 140 billones de veces el agua de todos los océanos de la Tierra, flotando en el espacio, arriba. Ahora, no te estoy diciendo que esos científicos estaban confirmando el Génesis. No lo estaban haciendo. Te estoy diciendo algo más simple. La premisa de que hay grandes cantidades de agua en los cielos ya no es una afirmación absurda que solo podría creer alguien hace 3.000 años. Es un hecho documentado. Sin embargo, eso es solo la mitad de lo que dice el texto. La otra mitad habla de agua debajo. Y en 2014, un equipo de geofísicos encontró algo a 600 kilómetros, bajo tus pies que nadie esperaba encontrar. Ahora mismo está sentado encima de ello. En 2014, el geofísico Brandon Schmant, de la Universidad de Nuevo México, publicó en la revista Science algo que cambió lo que creíamos saber sobre el interior de la Tierra. Encontró agua,
no en la superficie, no en glaciares. En el manto inferior, atrapada en una roca llamada Ringudita, a más de 600 kilómetros de profundidad. La cantidad estimada, equivalente al volumen de todos los océanos de la Tierra combinados. Debajo, literalmente debajo. Agua arriba, agua abajo. Separadas por la corteza y la atmósfera donde vivimos, Génesis 7:11 dice, se rompieron todas las fuentes del grande abismo, y se abrieron las ventanas de los cielos, el abismo de abajo, y las ventanas de arriba. Al mismo tiempo, el texto describe dos fuentes de agua para el diluvio, una de arriba, una de abajo, las dos documentadas por ciencia moderna. Eso no es coincidencia, pero tampoco sé exactamente qué es, y esa incomodidad de no saber, es la parte más honesta de este video. Pero hay una pregunta que ninguno de los dos bandos quiere responder. Si el texto tenía razón sobre esto, ¿por qué nadie habla de ello? La respuesta es más incómoda de lo que parece. Los creyentes deberían hablar de esto, sin embargo no lo hacen, porque durante décadas aprendieron a saltar rápido por estos versículos para no tener que explicarlos en un mundo donde todos damos por hecho que el universo es un vacío infinito con planetas girando. La solución fácil fue decir que esos pasajes son poéticos, figurativos, lenguaje del cercano Oriente Antiguo. Palabras que el texto no da, las pusimos nosotros. Los escépticos tampoco hablan de esto, porque durante décadas asumieron que el texto era mitología primitiva de gente que no entendía la física, sin detenerse a verificar si lo que el texto describía tenía alguna correspondencia con la realidad. Resulta que sí la tiene, parcialmente, de formas que ningún escritor del siglo VIII a.C. podría haber deducido solo por observación. No te estoy diciendo que esto prueba que la Biblia es la palabra de Dios. Esa es una conclusión que tú tienes que sacar, o no sacar. Te estoy diciendo que la pregunta merece más respeto intelectual del que le han dado los dos bandos. Y hay algo más que este texto dice, algo que va más allá de dónde está el agua. Dice que el cielo no es infinito, dice que tiene un límite. Dice que el arriba no es caos abierto, es creación ordenada. Y eso, para muchas personas, es lo más incómodo de todo. No porque sea absurdo, sino porque si es cierto, cambia todo. Ahora tienes toda la información, los ríos atmosféricos del MIT, el agua en el espacio del Caltech, el agua en el manto de la Universidad de Nuevo México, y el texto de Génesis que describe esa arquitectura 3000 años antes. Para el video, escribe en el comentario una sola palabra, coincidencia, si crees que los datos y el texto encajan por azar, o diseño, si crees que hay algo más aquí. O escribe lo que realmente piensas, no tienes que elegir ninguna de las dos, no hay respuesta correcta. Solo tu respuesta, escríbela antes de seguir. El Salmo 148:4 dice, alabadle, cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. No llama a las metáforas a alabar, no llama a los símbolos, llama a las aguas. Job 26:8 dice que Dios ata las aguas en sus nubes densas, y la nube no se rompe bajo ellas. Hace 3000 años, alguien describió con precisión el fenómeno de cómo el vapor de agua se mantiene suspendido en la atmósfera sin que las nubes colapsen. Eso es física real. El texto no pide que creas que el universo tiene exactamente la forma que describía la cosmología del cercano Oriente Antiguo. Lo que sí hace es insistir en algo que la ciencia moderna confirma. Hay agua arriba, hay agua abajo. El cielo no es vacío. Y si eso es cierto, si el mundo físico que habitamos tiene agua en todas sus capas, desde el manto hasta la mesosfera, entonces la pregunta que el texto plantea no es una pregunta científica. Es una pregunta de qué significa vivir en un cosmos que fue diseñado en lugar de uno que simplemente ocurrió. Esa es una pregunta que la ciencia no puede responder, y que el texto sí responde, solo que cada lector tiene que decidir si quiere escuchar la respuesta. No sé cuál es tu posición sobre la Biblia. Tal vez eres creyente que llevaba años pasando rápido por estos versículos. Tal vez eres ateo que nunca los había leído con atención. Lo que sí sé es esto. Hay agua en el espacio profundo. Hay agua en la estratosfera. Hay agua a 600 kilómetros bajo nuestros pies. Y hay un texto de 3000 años que describió esa arquitectura antes de que tuviéramos satélites, sismógrafos o telescopios. Puedes llamar a eso coincidencia. Puedes llamarlo poesía que accidentalmente acertó.
Puedes llamarlo revelación, pero no puedes llamarlo absurdo, porque los datos ya no te lo permiten. ¿Qué harías tú con esta información? Cuéntame en los comentarios si escribiste coincidencia o diseño. Y si cambiaste de opinión en algún momento del video, también quiero saberlo. Si conoces a alguien, creyente o no, que crea que la Biblia y la ciencia siempre están en lados opuestos, pásale este video. Porque a veces la conversación más interesante no es quién tiene razón, sino descubrir que los dos lados estaban mirando el mismo dato desde ángulos distintos.